buenas tardes, bienvenidos a esta mesa número 8 de Ciencias e Ingeniería, en esta segunda semana de investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Bienvenidos a esta presentación de los trabajos y experiencias académicas de los ponentes que nos acompañan hoy. Voy a mencionarlos brevemente y luego ellos presentarán sus trabajos para hacer las preguntas para cada uno de ellos. Nos acompaña el día de hoy el profesor Klinge Villalba. Él es profesor en la Universidad Católica de Santa María. Él es investigador sobre TIC en procesos pedagógicos de las enseñanzas de ciencias, pensamiento computacional, gestión de los entornos virtuales para el aprendizaje y formación inicial docente. Él nos estará acompañando hoy con el tema desafíos y oportunidades del pensamiento computacional en la EBR, modelamiento matemático. Gracias, profesor Klinge, por acompañarnos hoy. También está acompañándonos el profesor Edward Luján. Él trabaja como docente en la Universidad Católica de Trujillo. Él es ingeniero informático y tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Trujillo. Pertenece al RENACIT desde julio del 2020 y actualmente ocupa el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Católica de Trujillo. Él nos estará aportando con el tema titulado Metaheurísticas para problemas de optimización combinatoria. Gracias, profesor. También estaría acompañándonos con nosotros, estará acompañándonos en este día el profesor José Chiroque de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El profesor José es docente representante de esta universidad. Él tiene una maestría en enseñanza de las matemáticas por la Universidad Católica del Perú y estará desarrollando el día de hoy el tema que tiene por título Desarrollo del Pensamiento Neuromatemático. Les agradecemos a los tres ponentes. Quien les habla es Edwin Valderrama Campos. Seré el moderador de esta sesión y vamos a iniciar con el profesor Klinge, ¿no? Luego de su presentación estaremos recibiendo las preguntas también en el chat y se las haremos a él en cuanto él termine de conversar sobre el tema que ha desarrollado. Adelante, profesor Klinge. Profesor Klinge, ¿puede usted compartir su presentación cuando guste? Mientras el profesor va haciendo la presentación, recuerden que pueden hacer las preguntas en el chat de esta conferencia y en cuanto él termine, se las haremos llegar al profesor. Adelante, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo desde Arequipa a toda la Red Peruana de Universidades. Bueno, contento de poder participar en esta ocasión en esta semana de la investigación. Bueno, yo soy docente investigador de la Universidad Católica de Santa María. Soy Carlos Monge II y bueno, como lo has mencionado, mis intereses de investigación están establecidos en esa posibilidad de alinear el uso de tecnologías en un contexto quizás el más importante que, bueno, que de alguna manera va a permitir, ¿no?, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es la educación, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión vengo un poco a compartir de lo que estamos trabajando aquí en Arequipa, en la Universidad Católica de Santa María, respecto bueno, estas perspectivas que tiene el pensamiento computacional en los diferentes niveles de la educación básica regular, ¿no? Hablamos del nivel inicial, primaria y secundaria. Y en el caso del modelamiento matemático, ¿no?, que es una propuesta que, bueno, estamos desarrollando y que estamos ya en ese proceso, ¿no? Entonces voy a pasar a desarrollar mi presentación para no salirme del tiempo en los 15 minutos. Bien. En estos tiempos, bueno, ya es prácticamente
parte del vocabulario común que tienen no solamente en el área de ciencia y tecnología, sino también los docentes, el hablar del pensamiento computacional. Pero aquí es importante hacer destacar, ¿no?, la perspectiva que obviamente se define, ¿no?, para poderla implementar sobre todo, ¿no? Hay varias tendencias, quizás la más común es la que está orientada a la codificación, y hay otras tendencias que nosotros hemos adoptado y que se vincula específicamente a la resolución de problemas. Y obviamente esta adopción de esa postura surge precisamente de un proceso de revisión sistemática que se realiza de toda la literatura científica que existe en el contexto, ¿no? Bueno, nosotros dentro de las propuestas que estamos trabajando, tenemos aliados estratégicos. Puedo mencionar, por ejemplo, a Xiu Cheong, que es de la Universidad de Hong Kong, con el cual trabajamos un proyecto. Judith Galeser, por ejemplo, de Israel, de Tel Aviv, que también está participando en un proyecto con nosotros. Aman Yadab, de la Universidad de Michigan, que también nos acompaña precisamente en esta propuesta que esperemos tenga los frutos de aquí a un tiempo muy corto, porque estamos desarrollando un modelo de formación docente, porque obviamente el pensamiento computacional actualmente es una competencia que no puede dejarse de lado, puesto que inclusive, ¿no?, ahora en el examen PISA, en la evaluación PISA, se incorpora conjuntamente con lo que corresponde a matemáticas. Y obviamente que es importante, como lo mencionaba, definir, ¿no?, cuál es la postura que se adopta sobre el pensamiento computacional. Dentro de ese contexto, dentro de ese panorama, nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que el pensamiento computacional siempre gira sobre un problema o una situación contextualizada, ¿no? Bueno, puede ser un problema, puede ser un desafío, puede ser una situación que se le pueda plantear al estudiante. Se vincula con estos cuatro elementos, ¿no?, que son la creatividad, la colaboración, el pensamiento algorítmico y el pensamiento crítico. Y esa vendría a ser la concepción teórica, ¿no?, que tiene el pensamiento computacional, y que obviamente muchas veces no se logra manifestar porque, bueno, dentro de lo que podemos hablar nosotros de cosas concretas y reales, en situaciones reales, porque esto se vincula innegablemente con la matemática, y ya sabemos que la significatividad del aprendizaje de la matemática tiene que ver necesariamente con la realidad, conectarse con la realidad. Y hemos definido también, obviamente, a partir de la revisión de la literatura, los elementos prácticos que tienen que ver con el pensamiento computacional. Y hablamos de la abstracción, de la descomposición, del reconocimiento de patrones y del diseño de algoritmos. Y precisamente nuestra propuesta, bueno, lo que nosotros lo último que estamos trabajando sobre el pensamiento computacional, que se vincula con el modelamiento, se enfatiza acá, ¿no? O sea, se vincula de alguna manera con el reconocimiento de patrones porque son acciones repetitivas que de alguna manera, bueno, se pueden replicar si es que en este caso el estudiante o el usuario se enfrenta a la misma situación. ¿Ok? Bien. Dentro de las diferentes acepciones que existen sobre el pensamiento computacional, nosotros, como les decía, bueno, nos alineamos a esta, donde ¿no?, hablamos de la solución de problemas, de diseñar sistemas y de algo muy importante que tiene que ver con la parte de las habilidades sociales que aparentemente no se desarrollarían si hablamos de un aspecto frío como es la matemática, pero cuando nosotros nos referimos al comportamiento humano, lo vinculamos específicamente a estas acciones que él se entiende, ¿no?, él o ella debería de utilizar frente a una situación. Ahora, también es importante aclarar un aspecto, ¿no?, que probablemente
nos enfrentemos cuando hagamos una búsqueda sobre pensamiento computacional. Vamos a encontrar bastante literatura. Y el poder, por ejemplo, tener un panorama completo y global de estas posibilidades nos va a permitir desarrollar y plantear, pues, ¿no?, lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros queremos aspirar, entendiéndose que esto que nosotros proponemos más adelante se puede implementar, obviamente con el pilotaje respectivo en instituciones. Bueno, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos definiendo ya nuestros pilotos para la implementación de nuestro proyecto en educación inicial y esperamos que esto se masifique posteriormente, ¿no? Obviamente con los cuidados del caso. Si hacemos una mirada de la literatura sobre los componentes conceptuales del pensamiento computacional, vamos a encontrar que existen 9 aspectos, ¿no? O sea, de la variedad de autores que encontramos. Y obviamente donde hay mayor coincidencia es en este aspecto, en el de la repetición. Vean, ¿no? Dentro de esos 9 conceptos que se consideran para la parte conceptual del pensamiento computacional, se habla de la repetición, los bucles, la iteración, aquellos elementos condicionales, ¿no?, que existen, se entiende una situación eh, eh, que puede ser abstracta o que puede ser real. Obviamente que aquí nosotros vamos a encontrar una gran cantidad también de aplicaciones actuales, ¿no? Y lo último que se ha estado haciendo es vincular, ¿no?, el pensamiento computacional con robótica educativa, para de alguna manera promover, ¿no?, esta sinergia de desarrollo de lo que se conoce como STEAM, ¿no?, que es uno de los enfoques no tan nuevo, pero es un enfoque que de alguna manera dinamiza las áreas curriculares que se vinculan a la ciencia y tecnología. Hablamos no solamente de la educación básica regular, ¿no?, nos referimos específicamente ya a aquellos estratos donde ya hay situaciones específicas y precisas. Entonces acá hablamos de secuencias, de paralelismo, de operadores matemáticos, de manejo de eventos, de procedimientos y de inicialización. Entonces está todos, bueno, todos los autores que definen, que generan, que plantean propuestas, y dentro de los análisis, dentro de las formas que ellos, por ejemplo, tienen para evaluar esta forma conceptual, encontramos que existen, pues, ¿no?, la forma cuantitativa y cualitativa, muchas de ellas enmarcadas en test o en pruebas, ¿no? Y pocas, por ejemplo, como la de Schonget en un informe de reflexión, ¿no?, que vendría a ser la forma cualitativa de análisis del desarrollo del pensamiento computacional desde la perspectiva teórica, ¿no?, que se tiene. Dentro de la literatura también vamos a encontrar aspectos prácticos del pensamiento computacional. Y estos aspectos prácticos difieren de los teóricos, ¿no? ¿Sí? Bueno, dentro de los teóricos hemos visto que son 9, pero dentro de los prácticos son 7, ¿no? Hablamos de la abstracción o del modelado o de la modularización, del pensamiento algorítmico, de la prueba y depuración, de la iteración que se pueda dar, que se pueda presentar y que se pueda encontrar. A partir, se entiende, de lo que pueda realizar, ¿no?, de la acción que se pueda realizar. La descomposición del problema, la planificación y diseño, la reutilización y remezcla. Inclusive, hay algunos autores que incorporan el proceso de automatización, pero haciendo una mirada más acuciosa, podríamos afirmar que corresponde a este aspecto de reutilización y remezcla. De la misma manera que en el proceso de la evaluación para el desarrollo del pensamiento computacional desde la parte práctica, aquí encontramos, desde la parte teórica, perdón, aquí en la parte práctica encontramos también formas cuantitativas y cualitativas que los autores proponen y desarrollan, ¿no? Entonces, y llama la atención, puesto que aquí, por ejemplo, hay 3 elementos que se vinculan específicamente a la forma cualitativa, ¿no?, donde hablamos del uso de entrevistas, de observaciones y de informes de reflexión.
Y esto, de alguna manera, si por ejemplo te incorporas o surge esa necesidad de, de por lo menos medir, ¿no?, cómo está el pensamiento computacional en mis estudiantes que ingresan de repente qué sé yo, ingeniería de sistemas o ciencias de la computación, que se entiende que ellos tienen las habilidades innatas desarrolladas, deberíamos de incorporar por lo menos, bueno, alguna de estas formas de evaluación, ¿no? Pero se entiende que esta tendencia o este desarrollo de habilidades debería de darse en la EDR, ¿no? Para que no exista tanta dificultad. Y esas dificultades en muchas ocasiones han generado, pues, ¿no? Eh, Deserción, abandono, hasta incluso si hacemos un análisis desde el género, ¿no?, vamos a encontrar que la tendencia de las mujeres hacia las carreras que tienen esta naturaleza, bueno, no es tan alta, no es la que se espera, pero si esto se plantearía desde los niveles básicos, eh, podríamos incluso tener resultados diferentes, ¿no? Y quizás nuevos aspectos donde obviamente se plasmaría, pues, ¿no?, lo que correspondería a la creatividad. Y precisamente dentro de este análisis realizado anteriormente, eh, no existe esta figura de la formulación de problemas. Y aquí es importante resaltar lo siguiente, ¿no? Una de los aspectos que quizás, bueno, es pues como quien dice, el nudo en la educación básica regular, es la comprensión del problema, ¿no? O sea, cuando los profesores en primaria, en secundaria, desarrollan o plantean un problema para el estudiante tiene dificultades. ¿Por qué? Porque no entiende el problema, ¿no? Entonces, y esto es sabido, obviamente aquí estoy mencionando algo que es no solamente de ahora, sino que siempre se ha manifestado, ¿no? Y obviamente este tipo de situación genera una serie de limitaciones y dificultades, ¿no? Vean, por ejemplo, ¿no?, en las diapositivas anteriores no existe, o sea, de los autores que han planteado, no se menciona eso. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, quizás dentro de lo que viene a ser en la parte práctica, sí hay uno, ¿no?, de Isidro habla de la descomposición del problema, o sea, o de la situación, ¿no? Que se entiende la descomposición o situación tiene que ver pues con el análisis de los elementos que yo pudiera tener y a partir de de los elementos que yo tengo, ¿qué propuesta plantearía, no? Alguien quizás se aventuraría a decir, claro, pero eso es lo que plantea Polya. Sí, pero precisamente la idea de trabajar el modelamiento tiene que ver con el desarrollo de esos conceptos abstractos y de los respectivos algoritmos, ¿no? En el sentido de arribar a esos aspectos reales donde ¿no?, nosotros vamos a encontrar pues, aplicaciones concretas y prácticas, ¿no? Como vemos acá, dice, ¿no?, por ejemplo, los algoritmos de programación lineal, los métodos espectrales, los filtros de Kalman, las redes neuronales, los algoritmos de ingeniería de texto y muchos otros se utilizan en ciencia de ingeniería, pero estos se practican solamente en la universidad, no se desarrollan en la educación básica regular. Entonces, nuestra propuesta va en ese sentido, ¿no?, de ir incorporando de manera paulatina algunos de estos procesos dentro de lo que vendría a ser, en este caso, el modelamiento que el estudiante desde el nivel más básico, ¿no?, podría plantear, porque obviamente esto tiene que ver específicamente con el reconocimiento de patrones, ¿no? Cuando nosotros hacemos una mirada global, ¿no?, ya les mencionaba que esto, por ejemplo, se ha incorporado en PISA, y en el sistema K12, bueno, obviamente, pues ya hay
elementos concretos, ¿no? Donde se entiende que docentes y estudiantes lo desarrollan, ¿no? Los docentes en las escuelas de formación o en los entes de formación docente, porque ellos son los quienes van a estar a cargo, y obviamente ellos tendrían que desarrollar estas habilidades para poderlas trabajar con sus estudiantes, porque si no las tienen va a ser complicado, ¿no? Y obviamente en el caso de los estudiantes, hablar de una currícula específica donde se pueda incorporar, ¿no?, estas actividades. Obviamente, si esto se desarrolla paulatinamente, por inercia, lo que corresponde a la parte de codificación se va a generar, ¿no? Entonces, obviamente, hablamos de ese aspecto y esa es una de las pretensiones, bueno, las aspiraciones a las cuales nosotros esperamos alcanzar dentro de los pilotajes que estamos trabajando. Todavía estoy con el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros planteamos desarrollar, bueno, nos centramos en este modelamiento, ¿no? De trabajar conceptos y relaciones articuladas a estos elementos, ¿no? Incorporar no solamente de manera aislada, por ejemplo, ¿no?, la resolución de problemas que tiene que ver con, con lo que trabaja, en este caso la propuesta del Ministerio de Educación, que es el enfoque polémico, basado en Polya, basado en el enfoque en cuanto semiótico o en el enfoque sociocultural, sino que agregarle la perspectiva del pensamiento computacional para desarrollar, como dice aquí, ¿no?, el desarrollo de la comprensión conceptual del dominio matemático, sino también para desarrollar sus conceptos y habilidades del pensamiento computacional. De la misma manera, ¿no? Entendiendo que la modelización matemática, bueno, se vincula obviamente a una situación real, se vincula a la construcción del modelo, a la solución matemática, a la conclusión del modelo y nuevamente a la conclusión de la situación problemática del fenómeno que se abordó en un principio. Todo esto, obviamente, tiene pues un proceso, ¿no? Y estas etapas no son, bueno, son abstractas en algunos casos, pero de alguna manera nosotros estamos en ese proceso donde vamos desarrollando, ¿no?, ya algunas situaciones, algunas guías que nos puedan permitir, pues, ¿no?, tener algo concreto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ir directamente con las entidades de formación docente y aquellos que están en servicio, ¿no? Prepararlos, fortalecer sus competencias en estos aspectos. Como les Claro. mencionaba, nosotros en estos momentos estamos desarrollando, ya para terminar, estos 3 proyectos con fondos de nuestra universidad, de formación docente para desarrollar 3 aspectos motrices, ¿no? Motricidad, lateralidad y espacialidad, que son elementos esenciales de los infantes, ¿no?, a través de estrategias basadas en Kinect. Nosotros estamos usando el Kinect y un robot humanoide que va a replicar los movimientos del niño, va a hacer que el niño pueda reptar, pueda saltar, pueda jugar, de tal manera que el niño en un escenario virtual pueda avanzar, en este caso, los retos que se le van a presentar. Bueno, este proceso, este proyecto, por ejemplo, ya está en un 60%, y obviamente, bueno, estamos en el proceso de validación de esos elementos. El otro proyecto es el modelo híbrido de aprendizaje basado en preferencias para sistemas de recomendación en dispositivos móviles para estudiantes del nivel primario, ¿no? Entonces, aquí este es un sistema de recomendación donde el estudiante primero es evaluado y a través del scrapping se le recomienda aplicaciones para que pueda fortalecer los elementos básicos, se entiende, en función del nivel cognitivo que él debería de tener, ¿no? Porque hablamos de los 6 grados que están en el nivel primario y que obviamente le recomienda las aplicaciones y luego le plantea un juego. El otro Profesor, proyecto, disculpe,
El Computing Curricula 2020 también involucra una serie de competencias en relación a la formación de los profesionales en el área de ciencias de la computación. Los modelos que ustedes están presentando, o el modelo que ustedes están proponiendo en ese trabajo, ¿también está más o menos así involucrado con ese Computing Curricula o están ustedes proponiendo algún modelamiento nuevo de cómo debería ser la formación de los estudiantes cuando ingresan a ciencias de la computación desde el nivel primario? No, precisamente este proyecto se está trabajando con Judith Galeza, que es una de las gestoras de la currícula de computación. Sí, sí, de la ACM. Entonces, obviamente lo que nosotros estamos planteando es abarcar todo el desarrollo de las habilidades que corresponden, ¿no? A computación, como lo manifesté. Se entiende que si el estudiante llega a quinta de secundaria, bueno, y él ya puede desarrollar este proceso de adaptación, bueno, básicamente no habría inconveniente en continuar con ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, estos son los proyectos que estamos en ejecución, que se decía del tercer proyecto, el modelo de formación docente, donde hablamos del docente de inicial, docente de primaria, docente de secundaria. Y aquí surge de repente ¿no? Porque mejor hay docentes que están atendiendo o participando en la charla y puedan decir, no, pero si en secundaria, por ejemplo, yo cómo podía trabajar, yo soy el profesor de sociales o soy el profesor de comunicación, pero existen elementos que sí se podrían replicar, porque obviamente los elementos conceptuales y teóricos, prácticos y teóricos del pensamiento computacional sí permiten, y estamos en ese proceso, ¿no? Actualmente tenemos estas tres propuestas donde estamos planteando precisamente la modelización matemática y el pensamiento computacional, un estado comparativo entre la zona urbana y rural, porque hemos hecho un estudio sobre la creatividad donde hemos encontrado, bueno, y hemos hecho el análisis de la creatividad, un proceso de observación de 6 meses, fue en el 2019, y hemos encontrado algunos aspectos que, bueno, no los voy lo voy a hablar de manera muy genérica porque estamos en ese proceso de elaboración de los artículos, y hay pues diferencias, ¿no? Respecto a la creatividad y a los elementos que se puedan considerar. Otro aspecto que también nos ha llamado mucho la atención y que es precisamente, y que ha surgido a partir de esta observación que hemos Sí, hecho en la zona rural. profesor, disculpe, estamos con el tiempo. Si usted pudiera concluir algunas cosas que ya para Sí, poder ya darle con pase eso a los demás termino, ponentes. Eden. Gracias, Ok. con eso termino. Es el de la producción textual de historias tradicionales basadas en habilidades del pensamiento computacional, y la última propuesta que tiene que ver con el tejido electrónico, ¿no? Que es uno de los elementos que esperamos trabajar. Muchas gracias, Eden. En- Gracias, profesor. Excelente. Ese es un tema interesante. La formación de los niños y jóvenes, ¿no? En lo que es ciencia de la computación debe ser desde un principio, ¿no? Es interesante el modelo. Gracias, profesor. Permítame, vamos a darle pase al profesor Edward Luján, que nos va a compartir el tema metaheurísticas para problemas de optimización combinatoria. Adelante, profesor. Mientras el profesor comparte ahí su diapositiva, pueden hacer consultas en el chat. Ya saben, al final todavía tenemos espacio para poder socializarlas. Gracias, profesor. Edward, por favor. Bueno, buenas tardes con todo nuevamente. ¿Se puede observar las diapositivas? Claro que sí, claro que sí. Ya, muy bien. Bien. Nuevamente, buenas tardes. Es un gusto para mí participar en este evento, la segunda semana de investigación que se organiza la Red Universidad del Perú. Y bueno, en esta tarde pues voy a presentar este tema, metaheurísticas para problemas de optimización combinatoria. Este es un área en la que vengo trabajando hace algún tiempo. Y también, bueno, aparte que he publicado algunos artículos junto con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad Nacional de Piura.
sí, utilizando estas metaheurísticas. Y bueno, vamos a ver qué son las metaheurísticas y, y cómo digamos, se enfocan, ¿no?, a este tipo de problemas de optimización combinatoria. Bueno, entonces, para ello voy a comentar en qué consisten los problemas de optimización combinatoria y en qué consisten las metaheurísticas. Muy bien, entonces empecemos por problemas de optimización combinatoria. Necesitamos conocer algunos conceptos previos, como por ejemplo qué es optimización. Según la RAE, bueno, nos dice que es la acción y efecto de optimizar, y optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Cuando hablamos acá nosotros de optimizar, podemos realizar dos cosas. Podemos minimizar o podemos maximizar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una función, por ejemplo, de esta forma. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estos máximos. Y también por acá algunos mínimos, ¿no? Ahí está, pues esta es una función. Son los valores de x. Entonces, como le decía, pues cuando hablamos de optimizar, nosotros podemos buscar los valores, los mínimos valores, ¿sí? Esos de por acá. O los máximos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos maximizar algún rendimiento, maximizar utilidades, o de repente queremos minimizar gastos, por ejemplo, ¿no?, en nuestra empresa o bueno, la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, queremos optimizar acá, queremos, ya sea, como les mencioné, maximizar algo o minimizar, ¿no? Entonces, y bueno, ¿por qué nos vamos a enfocar aquí en este tema de metaheurísticas? ¿Por qué? Porque estos problemas, o este tipo de problemas los cuales voy a mostrar, pues son bastante complejos, no un poco, sino bastante complejos, ¿no? Entonces son de este tipo, son combinatorios. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que para seleccionar algún subconjunto de este conjunto de elementos, pues las operaciones que se tienen que realizar son bastantes, ¿no? O digamos que hay bastantes soluciones para este tipo de problemas. Y lo que se hace es buscar, digamos, la mejor solución, ¿no?, la solución óptima. Ahora, entonces, pero como estos problemas son bastante complejos, bueno, por acá, como podemos apreciar aquí en este tipo de problemas combinatorios, bueno, acá tenemos, por ejemplo, las variaciones, combinaciones, permutaciones. Bueno, si habláramos, por ejemplo, de variaciones, nos enfocamos en seleccionar y en ordenar. Miren estas formulitas por acá. Bueno, no hay problema cuando los numeritos son pequeños, ¿no? 5, 4, 3, pero ¿qué pasa cuando ya son 50, 100, 200, 300, 1000? ¿No? Entonces ahí se complica el asunto. Igual, entonces, por ejemplo, para problemas pequeñitos, pues de una o dos variables no hay problema, ¿no? El problema es cuando ya aumenta la cantidad de datos, aumenta la cantidad de variables. Ahí es el problema. Entonces, bueno, necesitamos conocer un poco esta teoría de la combinatoria y, bueno, también esto de acá, ¿no?, la teoría de la complejidad. Como podemos observar por acá, nosotros podemos analizar los algoritmos que diseñamos o que creamos para ciertos problemas. Y entonces nosotros tenemos que evaluar esos algoritmos. Si esos algoritmos digamos que son viables o su implementación es viable, ¿qué quiere decir? Que me va a servir, ¿no?, el algoritmo para que yo estoy creando, pues para dar solución al problema, y lo va a solucionar en un corto tiempo o en un tiempo mediano. Generalmente, pues, se consideran los polinomiales, o sea, digamos, el tiempo de ejecución que sea polinomial. Entonces, por acá, por ejemplo, podemos apreciar las tendencias en esta figura. Lo ideal, pues, que sea por acá un logaritmo de n, de complejidad lineal, pero la realidad no es así, ¿no? La realidad, pues, o una gran cantidad de problemas, pues, son estos tipos de por acá, estos tipos, los denominan, pues, problemas no polinomiales, perdón, NP.
que lo vamos a hacer un poquito más adelante también, que consisten, y que digamos que la cantidad o la forma o su tendencia al aumentar la cantidad de los datos, pues aumenta pues muy significativamente, ¿no? Como podemos apreciar aquí en las figuras. Miren cómo crece las que son exponenciales, por ejemplo, ¿no? Va aumentando la data y va aumentando la complejidad de forma exponencial. Estos son los problemas, los NP-hard. Y hay bastantes, ¿no? Entonces, lo que se busca es algoritmos que solucionen en tiempo polinomial este tipo de problemas. Entonces, por eso que necesitamos conocer esto de acá también, la teoría de la complejidad. La teoría de complejidad, que es una rama de la teoría de la computación, y la teoría de computación pues es una de las bases de la informática, que estudia los recursos o costes de computación requeridos para resolver un problema dado. Entonces, necesitamos conocer qué recursos, ¿sí? Vamos a utilizar. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de coste, hablamos de tiempo y espacio de memoria. Tiempo es en el procesamiento. Acá, por ejemplo, en el coste dice se suele medir en términos de parámetros abstractos como el tiempo y el espacio. Tiempo son los pasos que requiere el problema para ser resuelto y el espacio suele referirse a la cantidad de memoria que utiliza. Acá hay un problema muy conocido, un problema del milenio. Nos dice si P es igual a NP. Bueno, tenemos que ver qué son este tipo de problemas, esta clase de problemas, los de tipo P y los de tipo NP. Los de tipo P nos dice que es el conjunto de problemas de decisión que pueden ser resueltos por una máquina determinista en un tiempo polinomial. Esto es lo que se busca al final, que sean de tiempo polinomial. Esta clase corresponde a la idea intuitiva de los problemas que se pueden resolver de modo efectivo en los peores casos. La clase de complejidad NP es el conjunto de problemas de decisión que pueden resolverse por una máquina no determinista en un tiempo polinomial. Si resumimos esto de acá, bueno, sería aquí en los del tipo B, pues es encontrar un algoritmo que dé solución a un problema, y aquí en los NP es determinar si una solución corresponde o no, o una solución, digamos, es válida o no a un problema, para un problema dado, ¿no? Entonces, esa verificación que se tiene que ver, esa determinación, pues tiene que ser acá en tiempo polinomial. Y bueno, ahí viene la gran pregunta, si P es igual a NP, ¿no? Que hasta ahora todavía no se resuelve. Es un poco complicado, muy complicado. Bien, entonces vamos a ver el concepto de optimización combinatoria, ¿sí? Que es una rama de las matemáticas aplicadas y de la ciencia de la computación que consiste en encontrar soluciones óptimas entre un conjunto finito de alternativas, ¿sí? Entonces, ese es el tema, que hay un conjunto que son bastante grandes de las soluciones. Entonces, dentro de este conjunto, de este gran conjunto, tenemos que elegir pues la solución óptima, ¿no? Un problema de optimización combinatoria es un problema de optimización en el cual el espacio de soluciones posibles es discreto, ¿ya? Para Garfinkel, la optimización combinatoria, bueno, contiene dos elementos que hacen atractivo un problema a los matemáticos: planteamiento sencillo y la dificultad de la resolución. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es encontrar el máximo o el mínimo, como se mencionó, para una determinada función sobre un conjunto finito de soluciones, que sería este conjunto, ¿no? Dice la finitud de D, las variables han de ser discretas. No se exige ninguna condición o propiedad sobre la función objetivo o la definición del conjunto D. Entonces, estos problemas son de ese tipo, ¿no? Queremos maximizar o, bueno, minimizar f de x, la función de x, tal que, bueno, da una serie de, tal que x pertenece a este conjunto de acá. Entonces, tenemos estos elementos, x, x1, x2, xn, f de x, pues, la función objetivo, y para todo elemento, para todo y, perdón, dado que x sub i pertenece a d sub i, el dominio de la variable, que es un conjunto discreto finito infinito, x sería estas relaciones, d sub 1 por d sub 2, este es d sub i, d está incluido en x, ¿sí? X es el espacio de soluciones factibles. Entonces tenemos que buscar dentro de este espacio factible la solución o la mejor solución, ¿no? La solución óptima. Ahora, ¿qué tienen en común este tipo de problemas? Bueno, a veces es difícil encontrar una solución factible, a veces
en general, ¿sí? Sobre todo cuando aumenta la cantidad de variables. Paralelamente existe un número muy elevado de soluciones posibles y de todas las soluciones, alguna es la óptima. Y esa es la que buscamos, ¿no? Esta de acá. De este tipo de problemas, bueno, tenemos el problema de la mochila, problema de coloración mínima, ruteo de vehículos, programación de máquinas, programación de proyectos, programación de aulas, localización, camino más corto, bueno, muchísimos problemas de este tipo. Y todos son de esta categoría. Son NP y encima todavía tienen esta etiqueta. Son NP hard. Bueno, acá para comentar un poco, pues, que consiste, por ejemplo, el problema de la mochila. Bueno, dado digamos, una mochila o un lugar donde yo quisiera almacenar o llevar cierto objeto, o una maleta, por ejemplo, y tengo un conjunto de objetos y quisiera llevarlos, transportarlos, entonces tengo que ver la mejor manera, pues, de llevar la mayor cantidad de objetos, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, dice acá, consiste en seleccionar dentro de un conjunto de n productos, cada uno con un valor C sub i y un volumen B sub i. Entonces, cada producto pues tiene un valor y tiene un volumen. Aquellos que quepan en un recipiente con volumen V y que tengan el mayor valor posible. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, queremos maximizar aquí. Queremos llevar la máxima cantidad de objetos y con el máximo valor, ¿no? Con valor y volumen. ¿Cuál es la restricción? Bueno, se tiene que cumplir acá, ¿no? Que la sumatoria de los volúmenes de estos objetos tiene que ser menor al volumen de digamos acá, de la mochila, pues, ¿no? Y como pueden observar, pues aquí hay diferentes formas de cómo llenar estos objetos aquí. Acá, por ejemplo, ¿no? El número dice de su conjunto posible del conjunto es este acá, 2 a la n. Otro problema combinatorio es el problema de la coloración mínima, que dado un grafo, tenemos que colorear acá estos nodos, pero de distinto color. Acá, por ejemplo, ¿no? Asignación a cada vértice de un color, ¿sí? Un entero positivo, tal que dos vértices adyacentes no tienen el mismo color asignado, consiste en determinar un coloreo con un mínimo número de colores. Entonces, tengo que utilizar la menor cantidad de colores y que esos colores no se repitan, pues, ¿no? Otro problema bastante conocido es el problema del viajante de comercio o problema del agente viajero. Este problema consiste en visitar un conjunto de ciudades, todas las ciudades digamos, de un país, o si gustan, pues, si lo podemos generalizar, pues sería un conjunto de nodos, ¿no? Queremos visitar todos los nodos y que no se repita, o sea, solamente pasar una vez por uno de ellos. Igual, hay una infinidad de soluciones, entonces, pero tenemos un objetivo aquí, de acá. Queremos obtener la distancia mínima. Por ejemplo, acá, ¿no? El número de soluciones posibles es de esta cantidad. Es n-1, factorial de n-1 dividido entre 2. Ese es el número de soluciones posibles. Entonces, de esa cantidad de soluciones tenemos que encontrar, pues, la óptima, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo más para ver la gran complejidad de estos problemas. Por ejemplo, para el problema de la ruta más corta, si analizamos para 37 nodos, tenemos este número de opciones, de soluciones. Y, por ejemplo, si quisiéramos representar, pues acá sería no sé, por ejemplo, sería una mota, dice, del polvo en la atmósfera, ¿no? Toda esta explosión combinatoria. Si habláramos para 100 nodos, observen esta cantidad, que sería la mota de polvo en el universo. Bueno, aquí falta actualizar este numerito de acá. Por ejemplo, si se realizaran, pues, digamos, si una computadora pudiera realizar 20 millones de operaciones en un segundo, para este problema, con 20 nodos, se realizaría en 50 minutos. Si solamente cambiamos a 25 nodos, pues necesitaríamos esta cantidad, 5 siglos para encontrar la solución óptima. Bien, entonces, para esta complejidad, ¿no? Para este tipo de problemas,
Hay métodos exactos, métodos aproximados. Las meteorísticas son métodos aproximados que dan solución a estos tipos de problemas. Digamos, la dificultad de los métodos exactos, pues que solamente trabajan para pocos datos, ¿no? Pocas variables. En cambio, las meteorísticas me permiten trabajar para una mayor cantidad de problemas. La única dificultad o, digamos, inconveniente es que no me devuelve la solución óptima. Este tipo de soluciones, ¿no? Son aproximadas nada más, ¿no? Vamos a ver una definición para meteorística. Es un método de solución general que proporciona tanto una estructura general como criterios estratégicos para desarrollar un método heurístico específico que se ajusta a un tipo particular de problema. La meteorística se refiere... ¿Sí? Profesor, es muy interesante el tema de la meteorística. ¿Usted podría darnos algunos alcances de los, digamos, a modo de resumen del trabajo para mantenernos en el tiempo de los 15 minutos, por favor? Sí, claro que sí. Entonces, Gracias. como le decía, pues rápidamente acá la meteorística son métodos para dar solución a este tipo de problemas. Es un área de la inteligencia artificial. Existen una gran cantidad de estos métodos como algoritmos genéticos, algoritmos meméticos, búsqueda de tabú, recocido simulado, búsqueda dispersa, diferentes tipos de métodos. Algunos han sido inspirados o bioinspirados, ¿no? Por ejemplo, acá, en cómo se comportan estas hormigas, cómo se comportan las abejas. Se ha visto la forma como ellas trabajan, cómo ellas se recogen su alimento. Y entonces, digamos que lo que han creado estos métodos pues se han basado en esa forma, ¿no? En ese comportamiento. Bien, por acá hay diversos tipos de clasificaciones, que es una de ellas. Aquí otra clasificación. Acá también otra clasificación. Bueno, pero esta es la más conocida, donde lo clasifican de esa forma: meteorísticas de relajación, meteorísticas constructivas, meteorísticas de búsqueda, meteorísticas evolutivas, meteorísticas de descomposición. Finalmente, aquí les iba a mostrar dos meteorísticas, los algoritmos genéticos y la búsqueda tabú. Bueno, los algoritmos genéticos son unas meteorísticas evolutivas que han sido inspiradas en la evolución, en la teoría de Darwin, de aquellos donde nos dice que, digamos que los individuos pues, que sobreviven o pasan sus genes a las siguientes generaciones, pues son los más fuertes, ¿no? Los que más se adaptan. Entonces, para ello por acá se crea una función objetivo que mide la adaptación de estos individuos. Estos individuos por acá se cruzan, pasan de generación en generación. Bueno, al final, luego de varias iteraciones, bueno, acá lo llaman generaciones, luego de varias generaciones, pues se obtendría la mejor solución, ¿no? Estos individuos son soluciones al problema. Entonces, digamos que estas soluciones se van mejorando a través de las iteraciones, a través del tiempo. La búsqueda tabú es algo parecido, solo que, bueno, con la diferencia con algoritmos genéticos, pues que los algoritmos genéticos, digamos que se trabaja con varios individuos a la vez. En cambio aquí, con la búsqueda tabú, partimos de una solución. Y a partir de esa solución generamos más soluciones. De esas soluciones buscamos la mejor, lo comparamos con la solución inicial, verificamos por acá, se hace uso del concepto de memoria tabú, que quiere decir que aquí va a colocar algunas soluciones o algunos movimientos que no me están llevando, digamos, a nada bueno, ¿no? O sea, no me están permitiendo mejorar. Entonces, aquí en esta memoria tabú, colocamos ese tipo de soluciones, ese tipo de movimientos. Pero bueno, este está un tiempo, ¿por qué? Recordemos que en ese tipo de problemas, por aquí nosotros podemos caer en unos máximos locales, ¿sí? Estos que están por acá, estos son los máximos locales. Y nosotros queremos encontrar acá lo máximo global. Entonces, digamos que la salida de la memoria tabú de estas soluciones o estos movimientos, o también, por ejemplo, aquí si habláramos de estos individuos, los individuos que no son digamos que no se adaptan tanto o no son tan buenos como otros individuos, pero estos individuos me permiten saltar de repente por acá. Estoy hablando aquí en una zona, pero me permiten saltar a esta zona de por acá, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar aquí, ¿no? Este máximo global. Generalmente, pues, algunos métodos se estancan por acá, ¿no? Se estancan en este máximo local y se olvidan de por acá, o no evalúan esta parte, ¿no? Entonces, para ello se han creado ciertos operadores, ciertas técnicas de poder saltar de estos máximos locales a estos máximos globales, ¿no? A veces pasa lo contrario, estamos evaluando bien en el máximo global y saltan
a lo máximo locales. Bueno, eso es parte de estos métodos, porque se utiliza bastante el tema aleatorio acá. Muy bien, pues quería compartir con ustedes. Como les mencioné, pues hay bastantes trabajos en la literatura sobre estos temas y es muy, muy interesante, muy interesante. Genial, muy, muy interesante, de verdad. He visto algunos trabajos vinculados, por ejemplo, a cómo hacer que el vehículo aprenda el camino de la ruta, o sea, de a poquitos, ¿no? Va entrenando la red, ¿no? Con cierta cantidad de información y va generando varias generaciones para poder optimizar la ruta, ¿no? Excelente. Exacto. Métodos metabolísticos. Ujú. Interesante, muy interesante, profesor. Muchísimas gracias. Por favor, manténgase ahí. Si me permite, me gustaría darle pase al profesor José Chiroque, que nos va a presentar el tema de desarrollo del pensamiento neuromatemático. Todavía hay espacios y nuestros invitados que están ahí acompañándonos desean continuar haciendo preguntas, pueden hacerlas ahí en el chat para poder socializarla con los ponentes. Eh, Cuando guste, profesor José, adelante. Bien, buenas tardes a todos los participantes. Agradecer a los organizadores de este evento que nos permiten compartir algunos trabajos, algunas ideas que se están gestando en la investigación. No sé si pueden ver mi pantalla, me confirman por favor. ¿Están viendo mi Sí, pantalla? sí, profesor. Correcto. Bien. Bueno, mi tema que voy a compartir con ustedes es un tema que todavía está en construcción. Eh, Tiene por título Desarrollo del Pensamiento Neuromatemático. Bueno, es una forma distinta de pensar las matemáticas. Los que me han antecedido, como ven, están haciendo uso de la matemática, ¿no? Es parte de la matemática aplicada. En este caso vamos a hablar un poco de la matemática pura, de la matemática en el nivel superior. Eh, la idea es una forma distinta de hacer matemáticas, o en todo caso, si tenemos conocimiento de cómo está estructurado el edificio matemático, eh, la idea acá es reforzar justamente esa base del edificio matemático. Esa base del edificio matemático, fíjense, simplemente eh, está basada en la lógica simbólica y la teoría de conjuntos. Todas las leyes matemáticas, todas, son proposiciones lógicas y simplemente se caracterizan porque tienen dos posibilidades, o son verdaderas o son falsas. Sin embargo, eh, esa forma de estructurar y verificar la matemática, pues, ha ayudado mucho al desarrollo de la ciencia y la tecnología, que hoy día estamos viendo. Bien, entonces acá, con este trabajo, pretendemos reforzar un poco esa base, porque estábamos hablando de un edificio, ¿no? Y un edificio eh, que no está bien estructurado, pues podría caerse. Y eso pasa mucho en matemáticas, ¿no? Ha pasado mucho con el teorema de Fermat, por ejemplo, ¿no? Decenas de trabajos que pensábamos que demostraban el teorema de Fermat, sin embargo, se han encontrado muchos errores, ¿no? Hasta el final que ha habido un trabajo que efectivamente ha logrado demostrar el teorema de Fermat. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la matemática es una construcción humana y como tal está pues sujeta a errores, ¿bien? Entonces, aquí vamos a compartir este trabajo que está en construcción, que es una forma de pensamiento, ¿no? Bien, bueno, ahí están mis datos. Quien les habla es el profesor José Chiroque Valdera de la Universidad Nacional Pedro Rigallo. Bueno, ahí está nuestra situación problemática. Eh, mm, bueno, no sé si logran ver, un poco muy extensa me parece. Ya, ahora. Bien, miren, la idea, ¿no? El presente trabajo parte de un primer planteamiento sobre el vínculo entre neurociencia.
específicamente el cerebro y las matemáticas. En el sistema universitario peruano, o sea, hemos estado investigando si hay algunos trabajos relacionados a este tema, sobre todo en el nivel superior, ¿no? Entonces se ha determinado que no existen proyectos, programas e información respecto a este vínculo. En tal sentido, se decidió recoger información a nivel internacional para sentar las bases que relacionan la neurociencia y las matemáticas. Eso nos ha permitido plantearnos la siguiente interrogante, ¿no? ¿Qué relación existe entre la neurociencia y las matemáticas? Bien, los objetivos que nos hemos trazado, en primer lugar, es analizar la relación existente entre la neurociencia, cerebro y las matemáticas. Otro objetivo es revisar los estudios previos que se han realizado en relación a la neuromatemática. El siguiente, conceptualizar el desarrollo del pensamiento neuromatemático y discutir algunos casos específicos. Bien, esos son los objetivos que nos hemos trazado. Bien, material y métodos, como les hemos mencionado ya y como lo que han visto en los objetivos, se está consultando o se ha consultado información relevante respecto a este tema, ¿no? Entonces ahí se ha consultado información en diferentes bases de datos como Delnet, Scopus, Cielo, Google, páginas web, bibliotecas virtuales, entre otros. El material encontrado son revistas, artículos, libros y tesis. En total se han revisado 15 documentos. No es mucho porque efectivamente no hay información. A nivel internacional hemos podido encontrar esto. Lo que sí se ha podido encontrar bastante información en neurociencia cognitiva, en Scopus, Cielo, ¿no? Los documentos que hemos encontrado generalmente los hemos encontrado en Dialnet. En cuanto al método, pues como lo acabamos de mencionar, ¿no? El método seguido ha sido realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura en las bases de datos, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente, tanto en español como en inglés, y analizar la temática relacionada a la neurociencia, neurociencia cognitiva, cerebro, neuroeducación, neuromatemáticas y el cerebro matemático. Esa es, digamos, la información que hemos podido recoger, ¿no? Y le hemos podido revisar, y a partir de ahí hemos encontrado algunos resultados. Bien, por ejemplo, García y Fernández, 2020, encontraron que los conocimientos de la neurociencia están cambiando las teorías de aprendizaje que habían vigentes, incorporando estrategias didácticas vinculadas al funcionamiento del cerebro. La neurociencia cognitiva está aportando numerosas contribuciones al ámbito educativo, cuyo objeto de estudio son las representaciones mentales que se producen ante determinados procesos de índole cognitivo, emocional, motivacional y psicológico. Entonces, a partir de acá surge una de nuestras hipótesis, ¿no? Y justamente es basada en esto, perdón, no es basada, sino que hemos coincidido. Fíjense que buscando información aquí hemos coincidido en algo, ¿no? En esta última parte, cuando el profesor comprende el funcionamiento del cerebro, puede mejorar su práctica educativa y potenciar el desarrollo integral del estudiante. El material que hemos encontrado es basado para el nivel escolar, generalmente, ¿no? Neuroeducación, neurociencia, pero basado para el nivel escolar. No hemos encontrado material, digamos, para el nivel superior. Y esa es una de nuestra preocupación y de nuestro interés, digamos, abrir una trocha para poder, digamos, contribuir, como ya he mencionado, a reforzar las bases del edificio matemático. Entonces ahí aparece una de nuestras hipótesis, ¿no? Comprender el funcionamiento del cerebro mejora el hacer matemáticas y potencia el pensamiento matemático. Bien. Un concepto ahí sobre neurociencias que hemos encontrado también, ¿no? Por ejemplo, Manes, en el 2014, dice que las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos. Es así como las neurociencias estudian los fundamentos de nuestra individualidad, las emociones, la conciencia, la toma de decisiones y nuestras acciones socio-psicológicas.
Bien, otro concepto, digamos, de neurociencia relacionado, digamos, al tema, es también el que contempla García y Fernández en 2020. Considera la neurociencia como un conjunto de ciencias que tiene como eje central el estudio del sistema nervioso y la interrelación entre la actividad cerebral, la conducta y el aprendizaje del ser humano, ¿no? Es un concepto, digamos, estudiado por Pisano, pero que lo cita García y Fernández. La neurociencia moderna como conjunto de ciencias, pues, aquí hablamos, porque la definición está en ese sentido, dice, es un conjunto de ciencias, ¿no? ¿Y cuáles son el conjunto de ciencias, ¿no? Ese conjunto de ciencias son pues justamente la anatomía, la embriología, la filosofía, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la psicología, la neurología, incluyendo la computación o la bioingeniería, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, también va por ese camino. Entonces también nosotros apuntamos por ese lado. Porque es en base a eso, o sea, la tecnología que usamos ahora actualmente, lo que usa la tecnología médica, por ejemplo, ¿no? Lo que está detrás de ellos son, pues, modelos matemáticos, ¿no? Modelos matemáticos. Bien. Bien, tenemos también un concepto de neuromatemática, que es uno de nuestros objetivos trazados, ¿no? Para responder a qué es la neuromatemática. La neuromatemática se ha empleado para determinar aquella rama de la ciencia encargada de estudiar y analizar el cerebro y su actividad, usando para ello métodos matemáticos. La CERN, por ejemplo, 2020, de la CERN 2020, propone o define a la neuromatemática como la ciencia que se encarga del estudio y el análisis del funcionamiento neuronal ante las distintas tareas de las matemáticas, ya sean estas simples o complejas, ¿no? Simples o complejas. Quiere decir, pues, que, por ejemplo, aquí tenemos un dato importante para nosotros, ¿no? Que nosotros podemos emplearla para el hacer matemáticas en el nivel superior. El desarrollo de las neurociencias ha permitido no solo determinar que existen personas con una mayor o menor capacidad para las matemáticas a nivel neuronal, sino específicamente qué regiones están involucradas y en cuáles destacan estas personas especialmente dotadas. Bien, hay muchas hipótesis respecto a esto, ¿no? Hay cantidad de informaciones, no está todo determinado. O sea, aquí, por ejemplo, son líneas de pensamiento que a veces encontramos, pero que, digamos, no son teorías que están ya, digamos, establecidas, ¿no? Están en proceso. Bien, otro resultado de Yang 2016 sostiene que desde el punto de vista evolucionista la matemática es una construcción humana y en consecuencia una tentativa necesariamente imperfecta y revisable. Bien, esto es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que la matemática es una construcción humana y justamente por ser una construcción humana es que encontramos muchos errores en muchos trabajos. Dice, hasta la actualidad está demostrado que cada milímetro cuadrado de la corteza cerebral contiene neuronas altamente especializadas para procesar información específica, y algunas estructuras específicas del cerebro humano aún están lejos de ser comprendidas en su totalidad. Por tanto, permite utilizar cualquier símbolo arbitrario, sea la palabra hablada, un gesto o una forma en papel, como vehículo de una representación mental. O sea que muchas veces cuando enseñamos matemática, por ejemplo, ¿no? Cuando transmitimos el conocimiento, es de acuerdo al sistema académico que tiene cada institución o en base a lo que está en los textos, ¿no? Las teorías, los teoremas, que ya están hechos y a veces que simplemente los repetimos, ¿no? Entonces, el estudiante a veces no tiene ese gusto porque lo ve de esa manera, ¿no? Que ya está hecho, sacramentado, no le llama la atención, ¿no? Entonces, justamente pensamos en eso, ¿no? Estudiar el cerebro, la neurociencia, para a partir de ahí, de repente, buscar otra forma de hacer las matemáticas, ¿no? Esa es nuestra idea.
Otro resultado, Maya y Rivero 2010 consideran que para mejorar la calidad de la educación se necesitan propuestas innovadoras y el surgimiento de la neuroeducación es una de las propuestas a ser tomadas en cuenta. Innovar es transformar, es aportar por una educación de futuro. Por tal razón es vital implementar nuevos componentes que abran camino a un nuevo modelo de práctica pedagógica, un modelo que considere la armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano. Nosotros también vamos por este lado, ¿no? Este es desde el punto de vista pedagógico. Y nosotros queremos, nuestro proyecto es un poco ambicioso, que de repente más personas se van a ir sumando. Estamos empezando 3 en esta nueva, en esta nueva línea, digamos, ¿no? Pero la idea es pues que se sumen ingenieros, médicos, economistas de todas las áreas, digamos, para avanzar en este proyecto, una nueva forma de hacer las matemáticas. Los grandes avances de la neurociencia hasta el momento han conseguido desvelar los mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender, el recordar y el grabar información de manera permanente en el cerebro. La neurociencia viene desenredando mecanismos del cerebro que están contribuyendo mucho en el ámbito educativo. O sea, efectivamente, ¿no? La neuroeducación, por ejemplo, la neuroeducación está basada en la neurociencia y está contribuyendo mucho al desarrollo de nuevas formas, estrategias de aprendizaje. Fernández 2010, basado en las investigaciones neurocientíficas, este es otro resultado que también hemos encontrado, dice que cuando más se repite una acción, más se aumenta la capacidad de recordar. Afirma además que muchas veces los contenidos se presentan como estados terminados, justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Situaciones finalizadas y fenómenos invariables, o que todo está descubierto y funciona en torno a las reglas del profesor. Claro, ¿no? A veces seguimos la secuencia del texto, de acuerdo al sílabos, ¿no? Bueno, y desarrollamos una matemática que no despierte interés en el estudiante, ¿no? Y también para las aplicaciones. Este es un problema para el que aprende, porque piensa que todo es así. Por lo contrario, todo está en continuo proceso de evolución. Eso es lo que pensamos también nosotros, ¿no? Todo está en continuo proceso de evolución. En un estado inacabado y cuando se debe utilizar más bien para marcar profundo interés en hacerse preguntas, ¿qué hay de nuevo? Es decir, cada ley que nosotros enunciamos y explicamos, ¿no? Lo que ya está hecho, eso lo comunicamos, lo transmitimos a veces, ¿no? Tal como lo está en los textos, ¿no? No analizamos más allá qué puede haber, ¿no? Y entonces esta es una pregunta que siempre debemos plantearnos en el desarrollo y en el quehacer matemático. Bueno, sobre lo que ahí no está porque aún no ha sido encontrado. Y prepararles intelectual, cultural, espiritual y emocionalmente para que algún día ellos puedan conquistarlo. Bueno, ya veremos más adelante algún ejemplo, ¿no? Rafford y André, 2009 también, ¿no? En su artículo Cerebro, Cognición y Matemática, publicado en la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, discute algunos elementos de la anatomía y crecimiento del cerebro a partir de resultados en investigaciones en neurociencias, así como hace un esbozo de las regiones cerebrales que están asociadas al pensamiento aritmético y resume de investigaciones realizadas respecto a las áreas cerebrales en el pensamiento algebraico. Bien, sí, efectivamente, si nosotros revisamos algunos textos sobre neurociencias, sobre neuromatemática, van a ver ahí algunas figuras, algunas imágenes en la cual el cerebro ha sido clasificado, ¿no? Cerebro para el lenguaje, para la matemática, para el arte, para la música, ¿no? Y una pregunta que podemos plantearnos ahí, por ejemplo, es ¿cómo han sido detectadas esas partes del cerebro, ¿no? Entonces, una respuesta es que la tecnología, ahora que ha avanzado tanto, pues nos permiten identificar algunas partes del cerebro y relacionarlas a la matemática, a la literatura, al arte, a la música, ¿bien? Pero son solamente, digamos, algunas identificaciones
porque si nosotros hacemos el experimento, ¿no? Entonces, cuando a un estudiante o a una persona se le plantea un problema aritmético o una operación, entonces lo que hace el cerebro es que se activa justamente una parte. ¿Y cómo es que se detecta? Es por la irrigación de la sangre en esa parte, ¿no? Que se activa. Pero el tiempo que se puede calcular es pues es muy, muy rápido, digamos, ¿no? Que se puede detectar una parte nada más del cual se activa. Y entonces todavía no hay pues una tecnología, por ejemplo, que permita describir todo ese comportamiento en el cerebro, ¿no? Como una carrera de caballos, por ejemplo, ¿no? Si hacemos la comparación, ¿no? Entonces tomamos la foto de repente justamente en el momento que cruza la línea, ¿no? Pero el resto de la partida a veces no se puede captar, ¿no? Entonces algo así tan rápido pasa en el cerebro que es difícil hacer eso, ¿no? Pero la tecnología pues poco a poco va dando pistas sobre eso. Eh, ¿Y por qué estamos también interesados en eso? Fíjense, porque hay estudiantes, por ejemplo, que le tienen fobia a la matemática, ¿no? Otros les tienen pasión. Y los estudios que se han detectado, por ejemplo, en personas que tienen una discapacidad o alguna enfermedad, o son niños autistas, por ejemplo, ¿no? Que tienen problemas con el habla o que nunca han hablado, ¿no? Pero sin embargo, cuando se le han planteado problemas a través de experimentos, han desarrollado muy bien las operaciones, ¿no? Entonces, la idea es que ya está ahí asociado un cerebro matemático, ¿no? O sea, Claro, que una persona, claro, profesor. Profesor José, sí, estamos ya en el tiempo, si por favor podría darnos algún resumen ya, eh, sí, ya, de lo entonces, que ve con la investigación. correcto, Gracias. gracias, ya, entonces miren, aquí vamos a plantear un problema, un caso, ¿no? Se plantea un problema. Dice C a veces un cuadrilátero con dos lados iguales A, B y CD con un ángulo recto. Como se muestra en la figura, pruebe que dos líneas cualesquiera se encuentran en un ángulo recto. Bien, entonces miren, ahí está la figura que nos plantean y nos piden demostrar que dos líneas cualquiera se encuentran en un ángulo recto. Pero como ya nos dan la figura, entonces ahí, por ejemplo, este, OA está asociado ahí al ángulo recto. Eh, y entonces tendría que OD también tendría que estar asociado a un ángulo recto. Entonces, aquí el problema sería que tendría que demostrar que, bueno, no se está viendo mucho no sé, ¿cómo puede ser esto? A ver. Ya, bueno, ahí se ve mejor la figura. Fíjense. Bueno, aquí ya está la respuesta prácticamente. La respuesta está en la figura. Y aquí, bueno, hay muchas cosas que explicar. Puedo dar una respuesta gráfica, ¿no? Lo puedo hacer en forma analítica, que eso también es un punto, digamos, aquí en el proyecto, ¿no? Donde el estudiante, por ejemplo, puede resolver desde el punto de vista geométrico y sin hacer cálculos. Entonces, activar justamente esas partes del pensamiento geométrico, del pensamiento algebraico, aritmético, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta aquí, o el problema consiste en demostrar que delta es igual a delta prima, que está acá en el lado derecho, ¿no? Para que se cumpla lo que nos están pidiendo. Sin embargo, en esta construcción aparentemente correcta, se hace un procedimiento lógico, ¿no? Y efectivamente se llega a eso, ¿no? Pero esto tiene un error. Y el error está justamente en la construcción de la figura. Pero cuando ya me dan la figura, yo trabajo con la figura, ¿no? Entonces ahí hay que replantear el problema y no es cierto que el ángulo delta es igual al ángulo de prima. Puede, ahí por ejemplo está la prueba, ¿no? Delta es igual a delta prima, ¿no? Entonces como delta es recto, delta prima también es recto. Entonces esa es una demostración errónea
Y a veces concluimos diciendo que delta es igual a delta prima, ¿no? Lo que queríamos demostrar. La pregunta es dónde está el error, ¿no? Entonces la figura se dibujó en forma incorrecta deliberadamente. Entonces justamente ya desde ahí es incorrecto la demostración, ¿no? Entonces ahí está la imagen correcta de la figura, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? Que como la matemática, con esto quiero mostrar que la matemática, por ser una construcción humana, pues está sujeta a errores, ¿no? Y por eso la idea, ¿no? Una de las propuestas es reforzar el edificio matemático. Son leyes lógicas, una lógica simbólica, ¿no? Bien, ahí está. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro caso, ¿no? Y con esto ya estamos terminando. La suma infinita, ¿no? Alternando infinitamente la suma y resta de 1. Este problema, por ejemplo, paralizó a muchos matemáticos genios de todo un siglo, ¿no? Sin embargo, en 1713, por ejemplo, Leibniz, un genio matemático que contribuyó mucho con el cálculo, probó que esta suma infinita era igual a 1/2. Y en ese momento nadie se dio cuenta, ¿no? Sin embargo, ese resultado es erróneo, ¿no? Si bien es cierto, esta serie, esta suma, tiene un valor que oscila entre 0 y 1, pero no es exactamente 1/2. Entonces, la pregunta ahí, ¿no? Es cómo es posible que un genio tan talentoso como Leibniz se haya equivocado, ¿no? ¿Ya? Bien. Un problemita, por ejemplo, que está planteado en unos de los textos que trabajamos mucho dentro de la matemática pura, ¿no? Tomado de Elon Lagues Lima, en 2004, página 250, dice, muestre que la función que va del intervalo -1, 1 hacia los reales, definida de esa manera, o sea, me da la expresión algebraica, es un homeomorfismo entre el intervalo -1 y la recta. Fíjense este problema. Este problema, lo que está ahí acá, lo que está haciendo es inducirme a un modelo, a una estructura matemática. ¿Qué es lo que nosotros no estamos planteando, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, las ponencias anteriores, el profesor hablaba de la combinatoria, ¿no? La combinatoria está basada en la teoría del conteo, la teoría del conteo está basada en la teoría de Peano. Peano hace una construcción axiomática de su teoría. Sin embargo, hay otros números. O sea, Peano, por ejemplo, a través de un conjunto de axiomas, construye la teoría de los números naturales. Sin embargo, hay otros números, como los enteros, por ejemplo, que satisfacen su teoría, ¿no? Que satisfacen su teoría. Entonces, sin embargo, la usamos y es tan importante, miren, fíjense que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, eso se puede reconstruir, reforzar, digamos, como para que no se caiga el edificio matemático. Entonces, aquí nosotros estamos planteando una propuesta, ¿no? O sea, ¿cómo deberíamos plantear el problema, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Es posible transformar el intervalo -1, 1 en la recta real R y viceversa? Es decir, no le doy el modelo. Claro, en el mundo real a veces nosotros no tenemos el modelo, no lo encontramos fácilmente. Entonces tenemos que buscarlo, tenemos que construirlo. Entonces, si lo planteamos de esta manera el problema, entonces podríamos construir el modelo, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, si queremos saber cuál es el modelo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Tomaríamos un X, ¿no? Tomaríamos un X, con esto termino, tomo un X que pertenece al intervalo -1, 1, ¿no? Pero esto todos sabemos que es el valor absoluto de X, o sea, tomar un elemento menor que 1, ¿no es cierto? Partimos de ahí. Entonces, si el valor absoluto pasa al segundo miembro, tendría 1 menos X mayor que 0, 1 menos valor absoluto de X mayor que 0. Y como es mayor que 0, su inverso sigue siendo mayor que 0. Entonces, si lo multiplico por X, que es real, entonces el resultado será un número real. Entonces estaría llegando a R. Y de esa manera construiría el modelo, ¿no? Entonces, el modelo es constructible acá, es posible. Pero si le damos acá y lo sujetamos a una estructura, de repente el estudiante pierde el gusto por las matemáticas, ¿no? Bien, bueno, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la solución gráfica para eso, ¿no? Que es una posibilidad de acuerdo a la tecnología, ¿no? Eso puede usar el profesor estudiante y puede responder a todas las preguntas que se plantean. Profesor José, Sí, muchas gracias.
Gracias por la palestra. Interesantísimo el tema de cómo las matemáticas tienen que o deberían ser enseñadas, ¿no? Si me permiten, tal vez podamos, hay espacio para unas preguntas, ¿no? Sí, Tal vez pueda yo compartir una presentación. Eh, bueno, eh, el tema es obviamente dentro de ciencia de la computación, matemática, ¿no? Eh, Profesor Edward, hemos escuchado al profesor José hablar sobre cómo es que la neurociencia puede ayudar a mejorar la enseñanza de la matemática, ¿no? Estudiando las conexiones que hay entre las neuronas. Y yo recuerdo que básicamente el tema de algoritmos genéticos un poquito está vinculado al estudio de cómo es que el cerebro va siendo entrenado, ¿no? ¿Cómo podríamos de alguna forma colaborar, ¿no? Con el trabajo del profesor José, que está también vinculado al tema de neurociencias, ¿no? Eh, con esa teoría que usted nos ha mostrado, ¿no? De cómo resolver problemas complejos, ¿no? Sí, más que los algoritmos genéticos, son las redes neuronales. En inteligencia artificial hay un área son las redes neuronales y justo están inspiradas en todo ese concepto de cómo se realiza el aprendizaje, ¿no? Cómo trabaja el cerebro humano. Entonces, ahí están las neuronas, la sinapsis, la transferencia de información de neurona a neurona, y bueno, por ahí hay unas funciones, ¿no? De cómo se hace ese proceso. También hay una parte de retroalimentación de dicho aprendizaje, pues, o sea, por ejemplo, imaginemos que se quiere reconocer, por ejemplo, no sé, a ver, tenemos distintos animalitos, por ejemplo, ¿no? Gatos, perros, y yo, por ejemplo, le puedo ingresar una foto, una imagen, de repente de un gato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primero tengo que entrenar al modelo con distintas cantidades o con distintas figuras, con distintas imágenes de gatos y perros, pues y darle digamos, bueno, hay un aprendizaje que es con digamos, con supervisado y no supervisado. En el supervisado uno le ingresa, uno le dice, por ejemplo, le ingresa una imagen y dice, ah, mira, este acá es un gato, por ejemplo. O esta otra imagen es un perro. Y bueno, hay otro tipo de aprendizaje, el no supervisado, que uno solamente le ingresa las imágenes, ¿no? Y ahí él ve cómo aprende, ¿no? Cómo clasifica. Entonces, por ejemplo, ahí se puede aplicar, ¿no? Ese tema, por ejemplo, para clasificar ese tipo en este caso, por ejemplo, de animalitos, ¿no? Es un ejemplo simple nada más, pero se puede utilizar para diferentes cosas. Entonces, el tema de las redes neuronales sí está bastante relacionado con el tema del doctor que presentó y ahí puede haber una conexión bastante buena sobre lo que él está trabajando. Sí, estoy viendo porque el profesor José, ¿no? Él está intentando entender cómo funciona el cerebro para ver cómo podemos mejorar la enseñanza de la matemática. Sin embargo, este, es tan complejo, ¿no? Yo recuerdo que esos métodos de redes neuronales, ¿no? Eh, ayudan bastante también en encontrar una respuesta, ¿no? No sé si el profesor José está familiarizado también con esta parte de las redes neuronales y tal vez ha pensado en implementarlo en el trabajo o algo parecido. Eh, sí, sí, justamente las redes neuronales están basadas en el estudio del cerebro y se aplica mucho digamos, en construcción de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros estamos iniciando este proyecto y bueno, necesitamos de repente personas de otras áreas que se sumen, digamos, para empezar a construir, digamos, esta nueva trocha. Eh, Uno que refuerce, como digo, al edificio matemático por ser una construcción humana, y otro es la forma de hacer las matemáticas, ¿no? Mejorar, contribuir y buscar una nueva forma de hacer las matemáticas. Claro que sí. También pensaba en que tal vez
porque la herramienta que ha mostrado el profesor Luján también puede tal vez ayudar en el tema que nos mostraba el profesor Klinge, ¿no? De esa forma de ver cómo es que se va enseñando ciencia de la computación en los más jóvenes, ¿no? Aquellos modelos. Yo he visto algunas aplicaciones de un poco de lo que es bueno, ya inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿no? Pero ya en la parte de exploración de cómo son la data que va siendo mostrada por los estudiantes, ¿no? De repente las evaluaciones, ¿no? Y de repente hasta ahí llegar y plasmar esas estrategias de ver cómo mejoramos la enseñanza de los chicos, ¿no? Bueno, no tengo nada más que agradecerles a ustedes, ¿no? Han sido unos temas muy interesantes, bastante complejos también, debo admitir. Creo que todavía todo lo que está vinculado con los temas que ustedes desarrollan está todavía un poco, necesita un poco de trabajo para poder acceder a ellos, ¿no? No son tan fáciles. Y bueno, debo aprovechar para agradecer también a los organizadores del evento de la Red Peruana de Universidades por este evento importante, ¿no? Y también a la platea que nos ha escuchado el día de hoy. Y los datos que han visto ahí en la presentación son para que ustedes puedan mantener contacto con los ponentes, ¿no? Que son referencias en su área y puedan de repente continuar, ¿no? Viendo qué otras cosas ellos pueden aportar y pueden contribuir con ellos también. Les agradezco mucho a ustedes, profesores, y a todos los que están aquí escuchándonos, que nos siguen también en las redes sociales. Y lo dejo ya con la presentación final de esta mesa y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias también.